esta mesa porque es el primer webinar que se hace desde nuestra sociedad, desde la Sociedad Española de Rehabilitación, y la idea es que participéis y propongáis que los webinars que se realicen se vehiculicen a través de la sociedad, que yo creo que da un sello de calidad y nos permite además que la participación sea dentro de nuestro entorno. Bueno, este webinar además tiene la característica de ser uno de los grandes proyectos que tenemos dentro bueno, el tema es un proyecto que tenemos dentro de la sociedad, que es la formación en metabolismo óseo. Yo creo que no hay ningún especialista médico que tenga la capacidad de aunar los tres pilares que tenemos los médicos rehabilitadores. Por una parte, la prescripción del ejercicio físico es puramente nuestro, lo vamos a ver ahora con la doctora Calero. También la prescripción de ortesis en el marco de la osteoporosis es un tema que nos compete en principio a los médicos rehabilitadores, es decir, tanto en fracturas vertebrales, fracturas muchas veces de muñeca o de húmero proximal. Y luego también la formación en metabolismo óseo, que yo creo que es una de las cosas en las cuales todavía tenemos cierta limitación, y por ello vamos a lanzar, que ya lo sabéis, OSEOSERMEF, que es un curso de formación acreditada desde la sociedad que empezará el año que viene y que estamos organizando con la doctora Elena Martínez, y que esperemos que con el grupo de trabajo de osteoporosis haya una participación para llevar a cabo este proyecto. Con todo esto, pues os animo a meteros en este campo porque creo que nos va a traer muchísimos beneficios a todos los médicos rehabilitadores. Y ahora, empezando con nuestras ponencias, la primera ponente es la doctora Elena Martínez. La doctora Elena Martínez es mi compañera y amiga hace muchísimo tiempo. Es y ha sido siempre la coordinadora del grupo de trabajo de osteoporosis dentro de la sociedad, donde ha tenido siempre un papel preponderante, y además que nos anima a todos a participar. Yo creo que me metí en la osteoporosis porque ella me animó, y bueno, pues luego he estado encantada de estar en todo lo que tiene que ver con el metabolismo óseo. Y bueno, va a hablar, bueno, también trabaja en el hospital, es médico rehabilitador del Hospital Ramón y Cajal, donde compartimos la mañana. Y bueno, va a hablar de un tema que se titula ¿Cómo ha cambiado el manejo de la osteoporosis con la pandemia? ¿Qué hemos hecho? ¿Va a cambiar el manejo de estos pacientes tras la pandemia? Doctora Martínez, cuando quiera. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Es un honor poder inaugurar este primer webinar avalado por la SERMED, y vamos a hablar, ¿no?, de lo que ha pasado con la osteoporosis durante la pandemia. Empezamos todos el 2020 contentísimos. Los médicos rehabilitadores estábamos cada vez más concienciados en tratar a los pacientes con fracturas por fragilidad, estudiarle la osteoporosis para intentar que no se volvieran a fracturar. Todos estábamos muy concienciados porque sabíamos... esperar un segundito, a ver esto, porque no se quita, porque veo aquí y no veo la pantalla. Vale, a ver, ahí. Muy bien, todos estamos concienciados porque teníamos que tratarla. Vemos que, porque esto no pasa, estos son cosas de directo, a ver. Todos sabemos que tiene una mortalidad asociada, origina discapacidad, afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, tiene una gran repercusión a nivel social y económico y un importante impacto en el sistema sanitario. Y todos sabíamos la importancia de localizar a estos pacientes para tratarles y que no se nos pase tratar la osteoporosis, porque todos sabemos que haber sufrido una fractura previa representa un 86% más riesgo de volver a tener una segunda fractura durante el año siguiente a que aparezca la fractura. Y la segunda fractura a menudo sucede durante los 6-8 primeros meses tras la primera fractura. Y luego sabemos que tener una fractura de muñeca va a aumentar por 2 el riesgo de tener una fractura vertebral, por 5 el riesgo de tener una fractura de cadera y por 2 el riesgo de muerte.
Entonces, estábamos todos muy concienciados, desde la IOP pues estaban haciendo campañas de capture de fracture para hacer una prevención secundaria, y estábamos también muy preocupados por la adherencia, porque sabemos todos que a pesar de tener tratamientos efectivos para prevenir fracturas, pues más del 50% de los pacientes no lo toman de manera correcta o lo abandonan al año. También un alto riesgo de abandono en los primeros meses tras inicio del tratamiento. Y tener, fijaros, un buen cumplimiento supone un 20-45% menos de tener una fractura, se reduce el riesgo de fractura. En el primer y segundo año, que las mujeres cumplidoras tienen menos fracturas de manera significativa en todas las localizaciones y menos costes relacionadas con la osteoporosis y fracturas. Y luego también sabéis que la adherencia, una de las cosas que va a influir es el fármaco. Hay determinados fármacos que condicionan una mayor adherencia que otros. Uno de los que más datos de adherencia tiene pues es el denosumab. Y también estaban muy preocupados de lo que pasaba cuando se interrumpe el tratamiento, ya sea porque el paciente haya empezado y deje de tomárselo. Sabemos que hay unos fármacos que son reversibles, es decir, nos van a hacer masa ósea, pero una vez dejados de poner, pues este efecto se va a revertir, como el denosumab o los estrógenos. Fármacos que tienen una mayor persistencia en el hueso, como los bifosfonatos, y aunque nos lo dejemos de tomar, van a seguir haciendo efecto en un tiempo. Y luego otros fármacos como la teriparatida, que se ha visto que cuando se cesa el tratamiento hay una disminución de todos los marcadores de remodelado. Este efecto reversible no es tan inmediato como, por ejemplo, con el denosumab y los estrógenos, pero también si pasamos unos meses y no continuamos tratamiento con teriparatida, pues lo que hemos ganado no se va a revertir. Y también estábamos en este año pues implicados con los nuevos tratamientos, ver si el romo se iba ya a empezar a comercializar, nos están presentando biosimilares de la teriparatida, también había estudios de la valoparatida y de repente el 11 de marzo llegó la pandemia. Hubo un caos a nivel de los sistemas sanitarios, se colapsaron, todos los hospitales tuvimos que sacar huecos para atender a estos pacientes porque no había ya plantas para ser atendidos. ¿Y qué pasó con los médicos rehabilitadores? Pues los médicos rehabilitadores nos empezaron a cerrar los gimnasios para ganar espacio a los servicios de rehabilitación para poder poner camas UCI y tratar a estos pacientes. Y a nosotros nos asignaron uno a la planta COVID a pasar consulta, a ayudar a los internistas, neumólogos, etcétera, y otros nos quedamos en el servicio pues haciendo interconsultas y asistencia a los pacientes que estaban ingresados por COVID y a los no COVID, porque había muchos COVID, pero seguía habiendo ictus, habiendo fracturas de cadera y eran pacientes que había que tratarlos. Aparte de la asistencia a nivel de la interconsulta hospitalaria, pues también teníamos que cubrir la asistencia a la consulta, porque había muchos pacientes que ya estaban citados antes de que se declarara la pandemia en nuestras consultas y tenían pues ya su fractura, estaban pendientes de ser valorados para la rehabilitación. Entonces empezamos a hacer teleconsulta para ver a estos pacientes, los que tenían pendientes de una fractura que nunca se le había visto en rehabilitación, pues están pendientes de valorar la rehabilitación y de hacerle el estudio de la osteoporosis. ¿Y qué problema nos planteamos? Pues que ya sabéis todos al principio que los tratamientos de rehabilitación pues separaron los gimnasios, los fisios dejaron de atender a los pacientes, entonces aquí nos tuvimos que reinventar, tuvimos que trabajar para sacar protocolos, para atender al paciente, para que pudiera hacer sus ejercicios de rehabilitación en casa. Y en el estudio de la osteoporosis, pues todos sabéis que ha habido una demora en las pruebas complementarias, en las analíticas, la densitometría, las radiografías. Y luego las revisiones de los pacientes que ya estábamos siguiendo por osteoporosis, pues los problemas que hubo, que detectamos cuando les llamábamos, algunos hayan dejado de tomarse la medicación por miedo o a ver si iba a interferir con esto de coronavirus o por no tener quien se lo comprara a la farmacia. Algunos tenían pendientes de ponerse algunos tratamientos, como por ejemplo denosumab, que algunos van al centro de salud a que se lo pinchen, pues no les cogían el teléfono, entonces dejaban de ponerse la medicación por esa falta de asistencia. También otros problemas, pues que muchos no salían de casa con el confinamiento, ¿no? Y dejaron de hacer el ejercicio físico que hacían antes de la pandemia. Y también al estar en casa confinados, pues no se exponían a los rayos ultravioletas, que ya sabéis que son esenciales para sintetizar la vitamina D que producimos endógenamente.
Pero también encontramos al realizar la consulta a estos pacientes algún beneficio. Mejoró la relación médico-paciente. Muchos pacientes estaban encantados de que le llamáramos porque se sentían como que nos preocupábamos por ellos y ellos también era una forma de desahogarse, ¿no? de tener un médico al teléfono, y más que en los centros de salud no le cogían, ¿no? para contarnos miedos, inquietudes. Hubo un alto grado de satisfacción de los pacientes por ser atendidos sin necesidad de venir al hospital, porque estos pacientes tenían, y además son pacientes de riesgo, la mayoría mayores, y tenían miedo de ir al hospital para no coger el coronavirus. Y también hubo algún beneficio que algunos aumentaron el cumplimiento de los ejercicios pautados. Pues tengo mucho tiempo, estoy en casa, pues algunos que se dedicaron a hacer más ejercicios. ¿Y qué pasó en el resto del mundo? Pues como se vio, se desatendieron la osteoporosis como muchas de las enfermedades crónicas. En este trabajo del 2020 intentó averiguar el impacto de la pandemia en el manejo de la osteoporosis con el FRAX online. Ya sabéis que la herramienta FRAX es una herramienta para valorar el riesgo de fracturas y que se puede ver online. Pues entonces, aquí en este estudio hicieron un análisis retrospectivo de los datos de Google Analytics de febrero a abril y vieron cómo se disminuyó las consultas respecto a marzo y abril del año anterior. En marzo se disminuyó esas consultas un 23% y en abril un 58%. De todos los países redujeron esas consultas, el que menos fue Asia. Una de las razones puede ser que la pandemia, ¿no? Allí empezó antes en China, ya en los meses de marzo y abril, pues ellos ya estaban más estabilizados. Y como veis en Europa, España fue uno de los países que más decreció el uso del FRAX. Y también concluyeron que no hubo relación entre la reducción del uso del FRAX con las muertes atribuidas a COVID por millón de población. Este es un estudio del Reino Unido en el que intenta ver cómo fue la pandemia y cómo se demoró las pruebas complementarias como la densitometría ósea. Entonces, intentan decir que para que no esperar el resultado de la DMO para empezar los tratamientos, pues vamos a intentar hacer un algoritmo que incluya la toma de medicación y la estratificación del riesgo de fractura, y entonces pues vamos a dar salida y podemos tratar de forma empírica. Aquí, cuando el paciente se hacía la primera densitometría, pues se le preguntaba si era la primera vez que se hacía la densitometría o no. Si no era la primera vez, pues se podía demorar a hacerla hasta los 12 meses, dependiendo si no había habido ningún factor de riesgo nuevo. Y si era la primera vez que hacía la densitometría y no estaba en tratamiento, pues aquí se le indicaba un triaje por el FRAX y catalogarlo en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Entonces, según esto, pues haríamos la actitud de tratamiento. Se calcula que con este algoritmo disminuyeron un 50% el número de peticiones de la densitometría. Y una de las críticas que dicen que aquí utilizaron algoritmos del Reino Unido, ya sabéis que los tratamientos varían de coste-efectividad de cada país y de las guías, y dice que este mismo algoritmo se puede utilizar pues siguiendo las directrices de cada uno de los países. En esta otra revisión intentan identificar pues cómo se ha tratado la osteoporosis durante la pandemia a nivel de teleconsulta, tanto teleconsulta por teléfono o por videollamada, y se vio que había una evidencia poco clara sobre la accesibilidad de la telemedicina a su efectos sobre costes sanitarios. También evidencia poco clara si la telemedicina mejorará la adherencia a los tratamientos para la osteoporosis. Y luego también había lagunas sobre la accesibilidad y los beneficios del uso de la telemedicina si la gente tenía problemas auditivos, cognitivos o impedimentos visuales. Y lo que concluyen, ya sabéis, la falta de evidencia no significa que no la haya, sino, pues, como siempre, que se necesitan más estudios para evaluar si realmente qué impacto tiene la telemedicina en estos pacientes, analizando pues, la efectividad clínica y los costes. En este otro estudio
que se hizo en consultas de traumatología y ortopedia. Quisieron evaluar el impacto que tenía la osteoporosis y las fracturas por fragilidad durante la pandemia. Hicieron una revisión de la literatura en la primera semana de mayo y vieron pues, que el manejo como todos sabíamos, que el manejo de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad se habían obstaculizado por la pandemia, con una dificultad de acceso a las pruebas de diagnóstico e instalaciones para los tratamientos. Incentiva también el uso de herramientas de predicción de riesgo de fracturas para indicar el tratamiento, y luego concluyen que la telemedicina tiene un papel importante en la gestión. Hay, por ejemplo, la fractura de cadera no tiene más narices que ir a que les operen, pero que luego a nivel de consultas pues se puede hacer las revisiones por telemedicina, tanto de fractura de cadera como de otras fracturas. También los reumatólogos intentaron, Jesús Tornero, jefe de servicio de reumatología de Guadalajara, pues hizo este estudio evaluando la eficacia de la teleconsulta en el servicio de reumatología. Aquí valoraron pacientes con osteoporosis, artrosis y artritis, tuvieron un total de 469 teleconsultas, la edad media de 60 años. La distancia media que los pacientes se ahorraron para ir a la consulta estaba en torno a los 33 kilómetros, y la duración media de la consulta estaba en torno a los 10 minutos. Y vieron que había una mayor satisfacción por parte del paciente cuando su nivel de estudios era más alto, y por parte del médico cuando el paciente manejaba más las herramientas para poder realizar la teleconsulta. Entonces, aquí concluyen que es posible transferir parte de la actividad asistencial reumatológica hacia la teleconsulta con un grado importante de satisfacción tanto por parte del médico como el paciente. En este otro estudio hecho en Japón, intenta valorar el impacto de la inactividad física asociado al confinamiento. Curioso porque en Japón el confinamiento empezó del 16 de abril al 25 de mayo. Analizaron 30 pacientes que seguían tomando la medicación durante la pandemia, y hicieron un corte basal en los que vieron la densidad mineral ósea y cambios en la analítica, y lo compararon con la revisión anterior a los 6 meses y la revisión al año. Como veis aquí, pues a nivel de la DMO de la columna lumbar, pues no hubo cambios comparables, ni a nivel de la columna lumbar ni a nivel de cuello femoral. A nivel de los niveles de calcio y fósforo en sangre tampoco hubo cambios, ¿no? Después del confinamiento, comparado con los 6 y el año previo al confinamiento. Y luego vemos aquí cómo varió la fosfatasa alcalina ósea, que ya sabéis todos que es un marcador de formación, y la fosfatasa ácido 5B resistente al tartrato, que es un marcador de reabsorción. Se vio que la fosfatasa ósea era significativamente más baja después del confinamiento, pero fue comparable a los 6 meses anteriores. Y la fosfatasa ácido 5 resistente al tartrato, pues como vemos aquí, fue significativamente menor a los 6 meses que a los 12, pero fue similar entre los 6 y después del confinamiento. Entonces, aquí concluyen que la salud ósea de los pacientes con osteoporosis que han continuado el tratamiento durante el confinamiento se mantuvo a corto plazo, y que se necesitan estudios a más largo plazo para ver si ese confinamiento pues, va a afectar en la salud ósea de los pacientes. Ya sabéis también que durante la pandemia han salido muchos estudios sobre la vitamina D, que la vitamina D ya sabéis que la utilizamos en osteoporosis. Y en estas dos revisiones se concluye que no hay suficiente evidencia que justifique suplementar la vitamina D para la prevención y el tratamiento de la infección por COVID. Pero sí se ha visto que existe una relación inversa entre los niveles séricos de vitamina D y la prevalencia de patología infecciosa respiratoria. Los beneficios de la vitamina D en el COVID pueden deberse a la acción antiinfecciosa inmunomoduladora, el efecto que tiene antiinflamatorio al disminuir la producción de citoquinas inflamatorias y la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también parece que puede ser un posible factor en la tormenta de citoquinas. Concretamente en España, en el Reina Sofía de Córdoba, se hizo un estudio, un ensayo clínico piloto, paralelo, aleatorizado, doble ciego, en el que se cogieron a 76 pacientes hospitalizados por infección respiratoria debido al coronavirus con PCR positivo, y se evaluó qué efectos tenía el calcifediol sobre la tasa de ingresos y la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos de estos pacientes. Se aleatorizaron, unos fueron al grupo intervención 50 y 26 al grupo control.
Los dos grupos recibieron tratamientos, los que se daban en aquel momento, con hidroxicloroquina y la citromicina. Y el grupo intervención recibió una primera dosis de calcifediol oral, 0,532 miligramos, continuado con una dosis de 2,066 a los 3 y 7 días y posteriormente una dosis de 0,266 semanal, hasta el alta o el ingreso en la UBI. De estos 50 pacientes del grupo intervención, pues solo uno requirió ingreso. Y de los 26 pacientes que no recibieron calcifediol, 13 requirieron ingreso en la UCI. No falleció ningún paciente de los tratados con calcifediol y todos se fueron de alta sin complicaciones, y de 13 pacientes de esos 26, o sea, el 50% que no se trataron en la UCI, se fueron altas a su casa sin secuelas, y de esos el otro 50% que sí ingresó en la UCI, 2 fallecieron y 11 fueron de alta. Entonces, en este estudio se concluye pues, que la administración de altas dosis de calcifediol redujo significativamente la necesidad del tratamiento en la UCI de estos pacientes y que parece que el calcifediol puede ser capaz de reducir la gravedad de la enfermedad. En este otro estudio, pues, publicado ahora en septiembre de este año, se plantearon del denosumab, pues en ficha técnica parece que tiene una mayor incidencia de infecciones. Esto puede interferir en nuestros pacientes y predisponer a que tengan más riesgo de desarrollar un COVID-19 pues, más severo. Entonces, hicieron una encuesta en 42 mujeres, la mayoría eran diagnosticadas de osteoporosis por menopáusica y 7 secundaria inhibidores de la aromatasa. Como vemos aquí, los tratamientos que eran 26 estaban con denosumab, 10 con bifosfonatos orales y 6 con teriparatida. Y todos tomaban suplementos de vitamina D. Los síntomas compatibles con el COVID, pues de los bifosfonatos, de los 10 pacientes, uno presentó fiebre 7 días más tos. Se confirmó con una PCR y que había tenido COVID. Y 2 de estos 7 tuvieron caídas sin fracturas. Y del denosumab, solo uno de 26 pacientes presentó fiebre durante 3 días más tos. A esto no le hicieron el test de COVID, entonces no supieron si realmente pasó el COVID o no. Y de estos 26 también un paciente tuvo caídas sin fractura. Y del grupo de la teriparatida, que eran 6 pacientes, ninguno presentó síntomas compatibles con el COVID. Por lo que se concluye que el denosumab pues, no representa un riesgo específico para tratar el COVID. Esta es una guía de práctica clínica, también de este año, hecho por endocrinos, en los que nos recomiendan a los que atendemos osteoporosis promocionar las teleconsultas, ayudar al paciente a autogestionarse, que yo creo que es una cosa que los médicos rehabilitadores tenemos muy claro, que siempre ayudamos a que el paciente se autogestione. Los pacientes que les tocaba la dosis intravenosa de ácido cilindrónico y justo le pasó lo de la pandemia y no se lo pudieron poner, no pasa nada, se puede retrasar de 6 a 9 semanas. Los pacientes que estaban con denosumab, teriparatida o avaloparatida, a eso sí que no se les debe de interrumpir el tratamiento. Los que estaban con teriparatida, con romo o con avaloparatida, si suspendieron el tratamiento durante unas semanas, pues parece que no va a tener efectos a corto plazo. Y mucho cuidado con retrasar la dosis de denosumab, ya que puede provocar, como hemos visto, un aumento inmediato del riesgo de fracturas. No recomienda empezar nuevos tratamientos como el zolendrónico, que es intravenoso, la teriparatida, que es pinchado, hay que educar al paciente a pincharse, el romo o la avaloparatida, para no confundir efectos, aparte de que, por no enseñar al paciente, porque pueden tener efectos adversos que pueden confundir con síntomas del COVID. Pues el zolendrónico, sabéis que tiene un síndrome pseudogripal, la teriparatida pueden tener mialgias, ¿no? Entonces, estos tratamientos recomiendan no ponerlo, que todos continúan con los tratamientos de calcio y vitamina D y que pues un desafío nos lanza pues empezar a gestionar los recursos del sistema sanitario para seguir tratando a estos pacientes a pesar de la pandemia. En este otro artículo de este año nos dicen pues, qué soluciones prácticas sobre la gestión de recursos de nuestros pacientes con osteoporosis. Pues dice que en la evaluación de riesgo de fractura, como ya sabemos que tenemos demoras en la DEXA, pues aumentar la dependencia, o sea, aumentar el uso de calculadoras para ver qué riesgo tienen nuestros pacientes de fracturarse y así como utilizar los umbrales de riesgo para iniciar los tratamientos.
que hay que educar a los pacientes y concretamente los pacientes que reciben bifosfonatos intravenoso, como pueden tener reacciones de tipo pseudogripal, que pasa en más del 50% de los pacientes que se les pone por primera vez la dosis de zoledrónico, pues que hay que explicarle que pueden tener fiebre, mialgias y que no es que hayan cogido COVID. Y entonces considerar el riesgo para el paciente y el sanitario pues que reciban esta terapia en estos tiempos de COVID. A nivel de evitar la interrupción con el denosumab, mucho cuidado con los pacientes que desean evitar la asistencia a los centros de salud para la inyección. Ya sabéis, pues hay que intentar facilitarles para que se lo ponga solo en casa. O también ya sabéis que durante la pandemia hubo un programa para ayudar a los pacientes desde el propio laboratorio a que fueran los que tuvieran problemas para ir al centro de salud y ponerse el medicamento, que se lo pudieran poner en casa. Basado en una serie de casos, ya sabéis que la discontinuación con denosumab aumenta el recambio óseo y aumenta el riesgo de fracturas vertebrales espontáneas. Generalmente este riesgo es aproximadamente a los 8 meses después de la dosis de denosumab, aunque este intervalo de 8 meses pues puede variar dependiendo del tratamiento, la evolución clínica y el riesgo de fractura. Y que es muy importante la educación y la autoadministración del denosumab, muy importante herramientas que podemos utilizar como la telemedicina. En cuanto al cambio de la terapia de osteoporosis durante la pandemia, pues recomiendan que hay que valorar hacerlo, o sea, antes de hacerlo, valorarlo, porque hay fármacos como la teriparatida que precisan administrar su administración, y también pues que los pacientes ya están con un tratamiento y se encuentran bien, porque también les puede crear una incertidumbre, ¿no?, que en esta situación pues le cambiemos el tratamiento. Y siempre, si se decide durante la pandemia unas vacaciones terapéuticas, pues nos recomiendan pues que nos guiemos de juicio clínico y quizá por otros marcadores que tengan menos demora en la consulta, como son los marcadores de recambio óseo en vez de la densitometría. También nos hacen hincapié en incentivar los programas de ejercicios en el hogar, que se ha visto que esto nos comentará Elena, pero se ha visto que realizar ejercicios de potenciación con regularidad para mejorar la fuerza, el equilibrio, van a reducir el riesgo de caídas y de fracturas. Intentar evitar que hagan ejercicio en centros comunitarios o gimnasios locales por el riesgo de infección por COVID, y cuando se prescribe un programa de domicilio, pues que tenga un enfoque multidisciplinario y sobre todo que esté indicado por el médico. En cuanto a consejos genéricos para minimizar el riesgo de pandemia, pues ha visto que los pacientes con osteoporosis ya sabemos que suelen ser pacientes mayores con más alto riesgo de COVID, que se debe utilizar la teleconsulta para dar consejos para minimizar la infección, favorecer el distanciamiento social y el aislamiento, que es muy importante en esta era COVID, pues que tenemos no dejar que la osteoporosis sea una víctima involuntaria, ¿no?, de la pandemia, como ha pasado, por desgracia, también con otras enfermedades crónicas, y que los médicos deben adaptarse a estos nuevos desafíos planteados por la crisis, como lo hemos hecho todos, y considerar nuevas formas de tratamiento de los pacientes con osteoporosis. Y también en España hubo unas recomendaciones para la osteoporosis durante el confinamiento realizadas por la Sociedad Española de Investigación en Metabolismo Mineral y Óseo, en el que se recomienda a los pacientes prevenir las caídas, que no interrumpan el tratamiento, que contacten con el médico para resolver dudas, si puede ser mejor por teléfono, que tengan cuidado de que la receta electrónica está activada, incluso en algunos lugares se prolongó su validez de forma automática, que estimular el contacto con pacientes y con familiares y amigos, aunque sea por teléfono, correo electrónico, internet, para que no se encuentren solos, y que soliciten ayuda para ir a la compra, para ir a la farmacia. Y también importante que un retraso temporal de la medicación no tendrá efecto a corto plazo, pero sí que se ha visto que algunos medicamentos, que es importante que no se demore más de 4 semanas, ya que desaparecen los beneficios, y que no abandone el tratamiento en voluntad, y que si abandona, pues cualquier duda que contacte con el médico. Y luego los medicamentos, se ha visto que los más ensayados para el tratamiento de COVID-19 no han demostrado tener interacciones con los medicamentos de la osteoporosis, y que las personas infectadas por COVID que han superado esta situación deberían volver al tratamiento de osteoporosis tan pronto como sea posible. ¿Y qué pasará tras el confinamiento con los pacientes no COVID y COVID? Pues yo aquí me planteo unas preguntas, de ¿tendrá efectos el confinamiento en la masa ósea a largo plazo? Ya hemos visto en este estudio de Japón que a corto plazo parece que no, pero a largo plazo no sabemos si tendrá efecto o no. ¿Aumentará el número de fracturas y el número de caídas?
¿Tendrá una repercusión en la incidencia de fracturas la menor adherencia que ha tenido algunos de estos pacientes al tratamiento de la osteoporosis durante la pandemia? Y también se aprovechará la oportunidad brindada para realizar cambios en la asistencia a estos pacientes, se potenciará la teleconsulta, porque como hemos dicho antes, pues muchos pacientes, y todavía lo siguen pidiendo, muchos pacientes ahora prefieren las consultas por teléfono, ¿no? Es una oportunidad que nos han brindado, ¿no? y que no se debería desaprovechar. Y nada, como conclusiones, pues la pandemia ha hecho que se desasista a los pacientes con osteoporosis, al igual que muchas otras enfermedades crónicas, que los fármacos que estamos dando por la osteoporosis no tienen interacciones con los fármacos que se administran para el SARS-CoV-2, que la teleconsulta es un método eficiente para seguir a estos pacientes, porque nos ayuda a controlar, incentivar la adherencia, que resuelvan sus dudas y podemos detectar efectos adversos también de la medicación con la teleconsulta, y que tenemos que ver los efectos de confinamiento a largo plazo, si van a tener una repercusión en la incidencia de fracturas, y también a esos pacientes que han tenido un COVID, sobre todo un COVID grave o tienen secuelas del COVID, aquellos que han tenido que tomar altas dosis de corticoides, que han estado inmovilizados muchos meses, pues todos esos pacientes tenemos que ver si todo esto van a tener más riesgo o no en un futuro de desarrollar osteoporosis. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Martínez. Bueno, yo, mientras el público se anima a hacer alguna pregunta, yo quería hacer dos preguntas. La primera pregunta, si tuviéramos que elegir, o qué es lo último que ha salido, entre utilizar colecalciferol o calcifediol. Los pacientes con COVID, pues en este estudio que se realizó aquí en el Reina Sofía de Córdoba, utilizaron el calcifediol porque tiene una acción más rápida. Ya sabéis que para el tratamiento de cuando suplementamos la vitamina D, aquí en España, bueno, hay 3 moléculas, está el colecalcifediol, el calcifediol y el ergocalcifediol. Las dos que más se utilizan en España, pues es el colecalcifediol y el calcifediol. Cada molécula tiene ventajas comparados con la otra. Uno de los efectos del calcifediol es que se ha visto que aumentan rápidamente los niveles de la 25-hidroxivitamina D, lo aumentan más rápido que el colecalcifediol. Y otra ventaja también, que como no necesita esa primera hidrosilación hepática, pues pacientes que están tomando medicamentos que interfieran con el citocromo P450, pues van a estar más seguros porque no va a haber esa interacción. Entonces es por lo que este estudio se realizó con el calcifediol. En este mismo estudio dicen que no se sabe si el colecalcifediol puede ser incluso más eficaz, pero que habría que demostrar, lo que son los datos pues que ellos concluyeron. Muy bien, muchas gracias. En cuanto a otro tema que nos apasiona, la telemedicina, pues, ¿qué opinas sobre la teleconsulta en osteoporosis? Sobre todo en tanto en cuanto a adherencia a tratamiento, revisiones, respuesta de citometrías, de analíticas, prescripción de ejercicios, adherencia a los mismos. ¿Qué futuro le ves? Yo, por mi experiencia, ha sido una experiencia muy, muy positiva. Tanto más positiva, aunque has dicho que el enfermo cuanto más inteligente, más parece que... Yo, sin embargo, mi experiencia es que el enfermo cuanto más mayor era, y además nuestros enfermos de osteoporosis son muy mayores, más agradecían el contacto que podía tener la relación médico-paciente durante esta pandemia. Entonces yo creo que es un tema que a mí me ha resultado muy, muy satisfactorio, y yo te quería preguntar, bueno, pues telemedicina y osteoporosis. Sí, yo creo que la pandemia pues, nos ha ofrecido alguna oportunidad, ¿no?, de cambiar nuestra actitud asistencial, y una cosa muy positiva yo creo que ha sido la teleconsulta. Nosotros además, ya lo sabes, que nuestro hospital está fuera del área, entonces también pasa que los pacientes tienen que trasladarse al hospital y muchos son mayores y les cuesta venir. Entonces, durante toda la pandemia, los pacientes han estado muy agradecidos de que se les haya pasado revisión por teléfono. Además, ahora con las nuevas tecnologías, tú le activas directamente la tarjeta electrónica, no tienen que venir a por la receta.
ellos se encuentran asistidos, lo pueden hacer cómodamente desde casa, se sienten más queridos. Además, a mí me llamó la atención porque en el estudio de reumatología, la teleconsulta reumatológica decía que duraban en torno a los 10 minutos. Yo me he tirado mucho más con estos pacientes de osteoporosis. Eso es verdad que también había pacientes que cogían de artritis reumatoide, ¿no?, y artrosis, pero los pacientes con osteoporosis normalmente son pacientes mayores, muchos durante la pandemia estaban muy asustados. Entonces, pues para ello era gratificante, ¿no?, que poder tener al médico y contarle cosas. Y si hoy en día podemos evitar que esos pacientes vengan a la consulta para minimizar, pues, el riesgo de infección por COVID, pues yo creo que es una cosa que podemos hacer y es una ventaja que después, cuando se quite la pandemia, que deberíamos de seguir haciendo. Hoy todavía muchos de los pacientes llaman a ver si pueden hacer la consulta por teléfono, ¿no? Y yo encantada, porque lo puedo hacer tanto por teléfono como a nivel presencial. O sea, nosotros realmente nos da un poco igual y les facilitamos a ellos, pues, que se tengan que desplazar, ¿no?, y que se sientan seguros. Muy bien, muchas gracias. Las preguntas del público las dejamos un poquito para más adelante y pasamos ahora a la segunda ponencia a cargo de la doctora Elena Calero. La doctora Elena Calero es la jefa de servicio de rehabilitación de la farsa sanitaria y social Santa Tecla de Zaragoza. Ella ha sido y es coordinadora desde el 2017 de una FLS dentro de su organización. Sabéis que la FLS son las siglas de la Fracture Liaison Service, que es un sistema de prevención de fracturas secundarias que está basado en un coordinador que se va a encargar un poco de gestionar toda la asistencia de los sistemas de salud para tratar a estos enfermos con osteoporosis. El tema que nos va a hablar la doctora Calero es ejercicios en rehabilitación con o sin confinamiento. Doctora Calero, cuando quiera. ¿Se ve la pantalla? Porque yo no la veo. ¿Sí? Sí, ya está. Perfecto. Venga, pues sobre todo, muchas gracias por la invitación a esta webinar. Yo también estoy muy contenta de participar en la primera webinar organizada por la SERMEF. Trabajo en Tarragona, no en Zaragoza. Estaría igual de feliz trabajando en Zaragoza, que conste, pero no pasa nada, ¿vale? Y de lo que vamos a hablar es de los ejercicios aplicados a la osteoporosis con o sin confinamiento. La OMS en el 2010 ya publicó unas recomendaciones mundiales sobre actividad física y casualmente a finales de este mes la OMS publicó unos consejos titulados Cada paso cuenta, en los que nos daban, y que salieron en toda la prensa, supongo que todos lo visteis, en la que se nos aconsejaba el tipo de ejercicio físico que tendríamos que hacer. Yo lo he dividido, bueno, yo no, ellos lo han dividido según la edad. Os hago un breve resumen, tampoco nos vamos a triturar. Ellos recomiendan a las personas jóvenes de 5 a 17 años que hagan ejercicio físico. Lo de cada paso cuenta es importante porque se refiere a la actividad física que hagamos en cualquier momento de nuestra vida. Pueden ser juegos, pueden ser deportes, puede ser el desplazamiento, lo que comentábamos de ir andando a trabajar, por ejemplo, actividades recreativas con el grupo de amigos o actividades extraescolares, educación física, etcétera, etcétera. Lo mismo se aplicará a los adultos. Es en cualquier circunstancia de la vida. Lo que quieren es que evitemos el sedentarismo y nos va a mejorar funciones cardiorrespiratorias, musculares, salud ósea y va a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. A las personas jóvenes les recomiendan invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada o intensa. La actividad que hacemos más tiempo, o sea, un tiempo superior a 60 minutos, muchísimo mejor, ¿vale? Y lo que sí recomiendan es que sea en su mayor parte aeróbica y que incorporemos ejercicios para potenciar músculos y huesos, ejercicios de fuerza. En el adulto de 18 a 64 años, la actividad física consiste en actividades recreativas, lo mismo, lo que hemos comentado, todo, recreativas, de ocio, desplazamientos, trabajo, en cualquier circunstancia. Y lo que nos recomiendan son 150 minutos semanales, esto ya es media hora diaria, con actividad física de intensidad moderada. Lo podemos cambiar por 75 minutos de actividad física intensa. Recomiendan que las sesiones sean como mínimo de 10 minutos de duración y que, por supuesto, si hacemos más tiempo, pues muchísimo mejor.
2 veces o más por semana hay que fortalecer, hay que hacer ejercicios de fuerza. Y en el grupo de adultos mayores de 65 años nos dicen exactamente lo mismo que a los adultos, ¿vale? 150 minutos semanales, pueden ser 75 o una combinación equivalente, la actividad tiene que ser sesiones de 10 minutos como mínimo, hay que hacer 2 veces a la semana al menos ejercicios de fortalecimiento y lo único que se diferencia es que las personas de estas edades con movilidad reducida trabajen por mejorar el equilibrio e impedir las caídas, o sea, hacer un ejercicio como más específico y dirigido a esto, y que las personas que por sus circunstancias no puedan hacer todo esto, tienen que intentar hacer lo que sea, mantenerse físicamente activos en función de su estado. Pasando ya al tema más concreto que nos ocupa, ya no voy a trituraros más con el tratamiento de la osteoporosis, que os lo sabéis perfectamente. Lo dividiríamos en farmacológico y modificaciones del estilo de vida y todos sabemos desde el inicio de los tiempos que hay que hacer ejercicio de manera importante. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio? He cogido esta tabla que está publicada en el 2018 y la han usado en varias revisiones del Up to Date por el Departamento de Salud de Estados Unidos, hablando sobre actividad física. Y como veis, es la mejor pastilla que ha inventado el universo. Vamos, tiene, bueno, el agua de Lourdes es poco a su lado, ¿vale? Beneficios del ejercicio. Disminuye la mortalidad por cualquier causa. Menos riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y a su vez menos riesgo de sufrir la enfermedad cardiovascular. Menos riesgo de hipertensión, diabetes, dislipemia, de todo tipo de cánceres, vejiga, mama, colon, endometrio, esófago, riñón, pulmón y estómago, mejoría de la cognición, reducción de la posibilidad de Alzheimer, mejoría en la calidad de vida, reducción de la ansiedad, de la depresión, mejoría del sueño. El peso evita el aumento, favorece la pérdida si lo asociamos a una ingesta reducida de calorías, previene la recuperación de peso después de una dieta o de cualquier tratamiento y, centrándonos en lo que nos interesa, mejora la salud ósea, la función física, disminuye el riesgo de caídas en adultos mayores y el riesgo de lesiones provocadas por estas caídas, ¿vale? Mejora también a las mujeres embarazadas, menos riesgo de aumento de peso, de diabetes, de depresión y en personas con enfermedades crónicas, menos riesgo de mortalidad por todas las causas, ¿vale? Y si hay enfermedades más específicas, mejor función física y mejor calidad de vida. Ya estamos todos prescribiendo ejercicio a destajo. ¿Tiene riesgos el ejercicio? Pues sí, sí tiene. Lo que pasa es que la mayor parte de los riesgos se convierten en lesiones musculoesqueléticas, que no digo yo que no sean importantes, pero bueno, normalmente se sobrevive a ellas. Pueden ocurrir más cosas, pueden haber arritmias, paros cardíacos súbitos, eso ya es más difícil de sobrevivir, pero bueno. Pueden ocurrir infartos en pacientes con enfermedad coronaria durante actividades extenuantes, pero está demostrado también que el paciente con enfermedad coronaria que hace ejercicio en general tiene menos probabilidad de infarto. Por lo tanto, bueno, sumas A con B y casi que hacemos ejercicio, ¿vale? Pueden ocurrir rhabdomiolisis en caso de excesos, broncoconstricción en pacientes asmáticos, que luego resulta que si los entrenas con ejercicio mejoran, ¿vale? Y otra serie de complicaciones mucho más extrañas. En cualquier caso, el beneficio de la actividad física supera con creces siempre todos los posibles riesgos asociados en la mayoría de los pacientes. Tenemos que evaluar médicamente a un paciente para hacer ejercicio. Esto está extraído del Up to Date también, de un artículo sobre actividad física y ejercicio en adulto mayor. Y no, la respuesta es que no. Se recomienda valoración médica, incluida prueba de esfuerzo, en el caso de pacientes que tenga angina de pecho en reposo con esfuerzo, sí, u otros síntomas de isquemia cardíaca, disnea de esfuerzo de reposo, porque puede significar eso, apnea nocturna u ortopnea, síncope, presíncope, arritmia o palpitaciones y soplo cardíaco. En caso de estos pacientes haremos evaluación médica incluida la prueba de esfuerzo. ¿En qué otros casos? Pues en pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o diabetes o enfermedad renal crónica, aunque sean totalmente asintomáticos y que no hayan realizado nunca ejercicio de manera regular. En ese caso también haríamos una valoración médica. O en el caso de que habiendo hecho ejercicio moderado habitualmente quieran pasar a un ejercicio intenso o vigoroso y no les hayan hecho la prueba de esfuerzo en los últimos 12 meses. Es decir, los casos en los que tenemos que hacer una evaluación médica previa que nos
dificultaría, entre comillas, la prescripción de ejercicio es en casos muy concretísimos, ¿vale? La mayoría de personas pueden iniciar la actividad física y el ejercicio sin grandes complicaciones. Respecto a los beneficios que hace, bueno, el efecto que hace el ejercicio aeróbico sobre la osteoporosis, no en este artículo que hablaba de riesgos y beneficios del ejercicio, afirman que el ejercicio con pesas genera un aumento en la densidad mineral ósea tanto en hombres como en mujeres, el ejercicio de potenciación con pesas. Y además, entre los pacientes que ya tienen osteoporosis, el ejercicio se asocia a menor riesgo de fracturas de cadera en concreto. Evaluando en este artículo también de UpToDate sobre el manejo de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, nos hacían exposición de varios trabajos y analizaban, me ha gustado, es un metaanálisis de 43 ensayos y 4.300 mujeres entre pre y posmenopáusicas, en el que se demostró que el ejercicio aumentaba la DMO tanto en columna como en trocánter, en comparación con los controles que no lo hacían. ¿Vale? ¿Qué tipo de ejercicio es eficaz? Entrenamiento de resistencia, correr, saltar y caminar. Para la DMO de cuello femoral es más útil el ejercicio de alta fuerza sin soporte de peso, entrenamiento de fuerza, que tiene que ser progresivo, claro. Mientras que para la DMO de columna lumbar es mejor una mezcla de ejercicios combinada. Hubo limitaciones, como en todos los estudios, durante el seguimiento se perdió mucha gente, la calidad del ciego era discutible, etc. Pero bueno, esas fueron las conclusiones. También recordar que durante el crecimiento, el tipo de ejercicio que va a ser útil durante el crecimiento es cuando vamos a adquirir todo nuestro capital cálcico y nuestra calidad ósea de la que vamos a disfrutar durante la vida. ¿Vale? Durante el crecimiento, el ejercicio que va a beneficiar a la acumulación ósea sí que es el ejercicio de alto impacto. Pero hay que tener cuidado en estas niñas premenopáusicas en las que hay premenárquicas, perdón, en niñas y mujeres premenopáusicas, porque el ejercicio excesivo puede ser perjudicial para la salud. Y se ha definido la tríada de la atleta femenina en la que se juntan trastornos alimentarios, poca grasa corporal, amenorrea secundaria y osteoporosis. Es decir, hay que hacer ejercicio de alto impacto para acumular capital óseo, pero con ojo, ¿vale? Respecto a riesgo de fractura, el ejercicio ya lo hemos dicho varias veces que reduce el mismo, ¿vale? Pero no es exactamente o no solo es a través del efecto sobre la DMO, ya que ese efecto existe, pero tampoco es importantísimo. Se evalúan si es que hay cambios diferentes en otros parámetros sobre la masa ósea real o que es debida a la disminución del riesgo de fractura a que al aumentar la fuerza muscular disminuimos el riesgo de caídas. No está claro, está todo entremezclado, claro, si te caes te puedes romper, si no te caes no, tanto. Por lo tanto, el músculo y la reducción de caídas es importante. Hablando del riesgo de fractura concretamente, en este artículo sobre epidemiología y etiología de osteoporosis en varones, hicieron un estudio de cohorte con 2.200 varones de entre 49 y 51 años y se detectó que el nivel bajo de actividad física se asociaba con pérdida ósea y mayor riesgo de fractura, pero no es poca cosa, es el doble. Es el doble. Los varones que tenían niveles bajos o medios de actividad física tenían el doble de riesgo de sufrir una fractura, incluida la de cadera, que el grupo que hacía una actividad física alta, de intensidad alta, no alta. Respecto al riesgo de caídas, esta publicación sobre la prevención de caídas en pacientes en la comunidad, en pacientes ancianos en la comunidad, después de analizar, hacer metaanálisis de ensayos aleatorizados, se ha demostrado que el ejercicio reduce el riesgo de caídas y reduce la tasa de caídas, es decir, el porcentaje esperado de caídas en un 23%. Las intervenciones de ejercicio que van a ayudar a prevenir caídas y que ya se han demostrado es el entrenamiento de marcha y equilibrio, movimiento como tai chi o baile, ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza. Y da igual dónde lo hagamos, da igual que lo hagan en el hogar, que lo hagan en el entorno grupal, que lo haga personal sanitario, que lo haga personal, monitores,
los de INEF se van a enfadar conmigo, que ya no se llaman INEF. Bueno, ya me entendéis. El Tai Chi merece capítulo aparte porque realmente es muy completo. En este metaanálisis de 10 ensayos en personas mayores que ya tenían riesgo de caída, se demostró que redujo la tasa de caídas en un 43%, en otro se comprobó un 31%, no está mal, el 31% tampoco, y que redujo las caídas lesivas en un 50% en los 12 meses de aplicación del Tai Chi. Aunque es cierto que las personas mayores más frágiles con un riesgo de caídas muy, muy alto podría ser menos eficaz. Claro, estamos trabajando sobre peor calidad, entre comillas. Y curiosamente el estudio LIFE, que es un ensayo aleatorizado de ejercicio que iba dirigido a evaluar la mejora del rendimiento físico, no iba destinado a evaluar caídas, pero aprovecharon, se evaluó a 1.635 adultos sedentarios de entre 70 y 89 años que tenían un deterioro del rendimiento físico porque eran sedentarios, además de mayores, aunque mantenían la capacidad de caminar 400 metros. Se les aplicó a unos un programa de actividad física de intensidad moderada, aplicando entrenamiento aeróbico, fuerza, flexibilidad y equilibrio, y a otros simplemente un programa de educación sanitaria. Y curiosamente aquí no hubo diferencias en lo que respecta a las lesiones graves por caídas, evaluadas cada 6 meses durante un máximo de 42 meses, salvo en el grupo de varones, que constituía un tercio de la muestra. Como conclusión de todos este análisis de datos, el Servicio de Prevención de Estados Unidos recomienda encarecidamente el ejercicio para prevenir caídas para adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y tienen un mayor riesgo de caídas. Si nos centramos ya en las recomendaciones de ejercicio concretas para la osteoporosis, si hablamos de tiempo, recomiendan 30 minutos 3 veces por semana, pero ahora acabamos de ver que la OMS nos ha ampliado este porcentaje, ¿vale? Pero bueno, solo con los 30 minutos 3 veces por semana se consigue una reducción del riesgo de fractura de cadera en mujeres mayores, una reducción de fracturas en general en adultos mayores y no ha habido una demostración en fracturas vertebrales, aunque alegan que la N de los estudios era baja. Así que como mínimo 30 minutos. Respecto a la intensidad del ejercicio, pese a lo que tenemos en el cerebro por el tema de que durante el crecimiento el ejercicio de impacto es el que va a favorecer el aumento de la DMO, en el adulto que ya no tiene capital que crecer, vamos a decir, no hay una evidencia convincente de que el ejercicio de alta intensidad como correr sea mucho más beneficioso que el ejercicio de menor intensidad como caminar. Y esto es fantástico porque entonces podemos elegir, nosotros, no, el paciente, puede elegir el ejercicio que más le guste. Porque de lo que sí se trata es de que cumplan a largo plazo, igual que con la medicación. E igual que con la medicación, determinadas medicaciones, a la que el paciente deja de hacer el ejercicio, se pierde el beneficio. Esta frase que te dicen, yo de joven hacía muchas carreras, pues estupendo, pero no sirve, ¿vale? Lo que sirve es lo que hagamos en el día a día. Por lo tanto, sí, no es necesario que hagan un ejercicio para el que a lo mejor no están hasta psicológicamente preparados, sino que se les puede iniciar con cosas progresivas y suaves, vamos a favorecer el cumplimiento, ¿vale? Y recordemos evitar el ejercicio excesivo en mujeres premenopáusicas. Lo más recomendado respecto al ejercicio específico para osteoporosis es actividades de levantamiento de pesas y fortalecimiento que debe hacerse de modo gradual, porque si se trabaja con excesivo peso de entrada puedes aumentar el riesgo de fracturas, ¿vale? Importantísimo, ya lo hemos visto en todos sitios, la prevención de caídas. Por lo tanto, en determinado grupo de pacientes que puedan tener más favorecido el riesgo de caídas, hay que trabajar el equilibrio y se puede usar, por ejemplo, el Tai Chi. En la persona que ya se ha roto hay que evitar levantar objetos pesados y hay que evitar movimientos bruscos de torsión, que son muy típicos en las transiciones entre la posición de ejercicio, por ejemplo, de flexión y extensión de la columna o entre la rotación interna y externa de las caderas. También recomiendan que inmediatamente después de una fractura la atención sea médica, sea en entorno sanitario, es decir, nosotros, servicios de rehabilitación, para ayudar a aliviar el dolor y recuperar la movilidad con un sistema seguro de trabajo. Y este artículo en concreto, que hablaba ya de las fracturas vertebrales por compresión, las osteoporóticas, recomendaban iniciar ejercicios en cuanto el dolor hubiera disminuido.
Se ha demostrado que el ejercicio en paciente con fractura vertebral disminuye el uso de analgésico y mejora la calidad de vida, pese a lo que podamos pensar. Y lo recomiendan eso en cuanto el dolor haya cedido. ¿Qué recomiendan? Terapia acuática. Esto, bueno, lo sabemos todos, ¿eh? Va a acelerar el alivio del dolor y va a permitir una reanudación temprana de la actividad. ¿Qué nos recomiendan también? Ejercicios de hiperextensión, ¿vale? Bueno, ya veis aquí el dibujito, ¿eh? Porque va a aliviar el dolor, lo han demostrado, y de la cifosis, ¿eh? Y además ejercicios de báscula pélvica, pues supongo dependiendo del nivel de la fractura. Es decir, trabajar específicamente todo lo que es la columna propiamente dicha. En resumen, el ejercicio que lo tenemos que hacer sin límite de edad. Aquí tenemos a Jen Dix, de 70 años, que hizo una maratón en menos de 3 horas y empezó a correr a los 58 años. Mi preferida, que es Julia Hawkins, que tiene 103 años, es americana también, americana del norte, y que bate récords y gana campeonatos de velocidad. Julia empezó a trabajar no, eso lo seremos nosotros, empezó a correr a los 100 años. Hiromu Inada participó en la Ironman de Hawái con 86 años. Increíble. Quizá no todo el mundo pueda, pero desde luego no debemos limitar la prescripción de ejercicio porque el paciente sea añoso. ¿Cómo vamos a prescribir ejercicio? Efectivamente, hay que aprender a prescribir ejercicio. Conocemos el programa ViviFrail, que nos puede ayudar mucho para poder indicarlo como con más cuidadito. Nuestros compañeros de medicina del deporte insisten muchísimo en el tema de que no digamos vaya usted a andar sin más, sino que demos pautas, que demos normas, que aconsejemos, por ejemplo, los relojitos estos que miden los pasos porque les ayuda a tener una referencia. Bueno, motiva mucho más, ¿vale? ¿Cómo vamos a prescribir ejercicio? Pues las circunstancias de las personas es uno de los motivos que nos va a modificar el prescribir uno u otro, ¿no? El nivel de movilidad que tenga, sus comorbilidades, si ha sufrido una fractura aguda, que tenemos que ir poco a poco trabajando, y sobre todo evaluar los gustos de cada persona, porque así aseguraremos el... Tendremos que evaluar también circunstancias externas. Recordemos esto, que no solo hablamos de ir al gimnasio, sino que los desplazamientos, el trabajo, las compras, los recados, todo esto son actividad física y van a potenciar, van a contar en positivo a la hora de no ser personas sedentarias. En circunstancias normales, pues iríamos al gimnasio, al trabajo, a la compra, pero hemos tenido la pandemia, ¿vale? Si las circunstancias externas nos limitan, pues tendremos que hacer lo que podamos, ¿vale? Quien tenga elíptica o estática o cinta de marcha en la casa, pues que las utilice, evidentemente. Aquí veis nada más y nada menos, en una búsqueda de 0,2 segundos, encontré 3 maneras de hacer pesas caseras, ¿vale? Podemos disponer de tutoriales en YouTube. Bueno, hay tutoriales de todo, así que elegir y hacer, ¿vale? Y tenemos que echarle imaginación, como en este caso, esto es la pandemia en... Quedan solo 3 vueltas para finalizar este gran premio. Parece que el hombre le va sacando una distancia considerable. Vamos a ver este último giro. Atención ahí, parece que no puede, sigue cogiendo ventaja. Ella le está siendo complicado seguir el ritmo. Vamos a ver si entra en boxes el hombre o qué pasa. Pero de momento la clasificación de la etapa sigue siendo la misma. En primer lugar el hombre del chándal oscuro. A unos 4 segundos la mujer con el jersey atado a la cintura por si coge frío en el camino y está lejos de casa. Y ya atención que acaba de haber, atención, que se pone en primer lugar. No sé qué ha pasado, un poco de trampas, pero ahí lo dejo. Les contaremos todo en el telediario de la segunda edición. Muy buenas noches. Bueno, como veis, esto es nuestra pandemia en vivo y en directo. Es un vídeo de Twitter, no lo supe hacer mejor a nivel calidad técnica, lo siento. Como veis, nos estaban retransmitiendo con muchísima gracia el entrenamiento del piso de arriba, pero hemos visto abajo una señora que también estaba haciendo lo mismo, a su ritmo, ¿vale? Yo creo que ya esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Calero, perdón. Y siento lo de Tarragona, pero
Eso es Muchas típico mío. as, muchas as en los nombres. Bueno, somos No pasa nada. ciudadanos del mundo, da igual de dónde. Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Quién es el responsable o quién crees que es el responsable de prescribir el ejercicio físico? ¿Quién es el más preparado o el más apto para prescribir ejercicio físico tanto en pacientes, tanto en gente normal como en gente que tenga comorbilidades? A ver, yo creo que nuestra especialidad trabaja con ejercicio físico, ¿vale? Pero también creo que nuestra población va a envejecer, tenemos la esperanza de vida mayor del mundo, 2000, no me acuerdo cuál, 24 me parece. Tenemos que aprender, nosotros tenemos que manejarlo así, ¿vale? Y tenemos que metérnoslo en la cabeza y tenemos que insistir. Pero es que creo que la prescripción de ejercicio físico se tiene que hacer hasta a los amigos, no prescrito, claro, sino recomendado. Y luego buscar profesionales. Nosotros tenemos que hacerlo, sin ninguna duda, ¿vale? Pero también pienso que no podemos sobrecargar el sistema sanitario y hacernos nosotros cargo de todo eso, ¿vale? Sino que, bueno, contemos con la salud comunitaria también, contemos con ella. Ahora, nosotros tenemos que hacerlo, sin ninguna duda. Estamos requete preparados. Hay que manejarlo más, porque estamos habituados a enviar al fisio que haga tal, que haga cual. No, tenemos que intentar hacer nuestra propia prescripción para el paciente que utilice sus herramientas para no ser sedentario. Y bueno, en el caso de la osteoporosis ya obligatorio total. Sí, sí. Eso. Muy bien. Y en cuanto a los ejercicios de alto impacto para manejar la osteoporosis, ¿son necesarios, recomendables, no necesarios? Yo creo que no son necesarios. No solo no son necesarios, sino que creo que probablemente, bueno, si no se ha hecho de una manera gradual y progresiva y con mucho cuidado, pueden ser hasta contraproducentes, ¿vale? Siempre hay excepciones, solo faltaba. Pero, claro, también yo muchas veces es que tengo la idea del osteoporótico anciano y hay personas osteoporóticas muy jóvenes. Yo preferiría, puesto que no hay demostración, tirar por el ejercicio normal. Y, bueno, esto, evitar maniobras muy bruscas y todo eso. Pero bueno, supongo que es más bien, se pueden hacer solo en gente muy joven y muy preparada. Esto pienso yo. Muy bien. ¿Y cómo y cuándo debemos prescribir ejercicio los médicos rehabilitadores? Pues yo creo que en todo paciente que haya llegado a una cronicidad en la que nosotros no le podamos aportar nada, ¿no? Aparte de que aprovechemos para, bueno, las escuelas de columna, las de osteoporosis, todo eso para instruir, luego es que tenemos que decirles que no solo deben hacer eso, tienen que ir a pasear, tienen que hacer nórdica, tienen que hacer tai chi, tienen que hacer todo, ¿no? Yo creo que después, si los atendemos después de una fase aguda de una fractura, por ejemplo, una vez resuelto el tema agudo, hay que insistir en todo lo demás, creo. Y si no, desde el día 1 todo el mundo hace ejercicio. ¿Qué daño no Muy bien. Muy bien, perfecto. Y bueno, yo no sé si quería preguntar al doctor Sánchez Tarifa, que está detrás del telón, si hay muchas preguntas de los participantes para poderlas contestar. Hay 3 para la doctora María Elena Martínez y una... A ver, un segundito. Pues si quieres hacer alguna... Empezamos si queréis, sí. Sí. Un segundo. Vale. Nos preguntan, pregunta para la doctora Martínez, ¿qué marcadores solicitáis en la analítica de forma habitual como screening de osteoporosis? Ay, perdón, que te tengo silenciada, Elena. Ya está. Hola, buenas. Yo antes, como no, me tenía silenciada, y hacer un comentario a las preguntas del ejercicio que ha dicho mi compañera, que yo creo que los médicos rehabilitadores, como hemos dicho al principio de la charla, estamos instruidos y podemos indicar el ejercicio, y más en estos pacientes que sabemos
qué ejercicios están indicados, qué no deben hacer, porque muchos de estos pacientes pueden acabar en un gimnasio que el monitor no esté formado en osteoporosis ni en fracturas. Entonces es nuestra labor instruirles y decirle muy bien que vaya al gimnasio, pero llévele a su monitor y que no haga estos ejercicios que no le van a venir bien. Y respecto a la pregunta, los marcadores de remodelado óseo, los que más se utilizan porque son los más estables son el beta-cross-lab, que es una medición en sangre, ¿vale? Antes como marcador de reabsorción. El CTX también se ha utilizado mucho y hay muchos estudios con CTX. Lo que pasa es que el CTX varía, tienes que tener cuidado con la dieta, varía a lo largo del día. Entonces, de reabsorción están el CTX y el beta-cross-lab, que como os decía, el beta-cross-lab es más estable. Y luego los marcadores de formación que tenemos que tener la fosfatasa alcalina y el P1NP. Esos son los marcadores que pediríamos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Aconsejáis tratamiento con vitamina D en cuanto se hallan hallazgos de insuficiencia analítica o solo si hay osteopenia? Vale, cuando nosotros nos viene todo paciente que viene a la consulta con osteoporosis, una de las cosas que tenemos que pedir es una analítica para descartar causas secundarias de osteoporosis. Entonces, una de las determinaciones que pedimos son los niveles de 25 hidroxivitamina D que nos dicen qué estatus, cómo tiene el estatus de vitamina D. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo tiene la posibilidad, aunque estos últimos años cada vez esa determinación se está pidiendo más, pero sobre todo hace unos años no era tan fácil pedir los niveles de 25 hidroxivitamina D. Entonces, hay muchas recomendaciones a nivel de sociedades internacionales y de guías de práctica clínica que según la edad pues nos dice cuál sería las unidades recomendadas de vitamina D. Entonces, yo lo que haría es, si tengo la posibilidad de pedir la 25 hidroxivitamina D, pedirla y ahí ajustar el tratamiento dependiendo de los niveles, porque ya sabéis que muchas veces los pacientes tienen niveles bajos de vitamina D y hay que darle una dosis de choque y luego ya una vez remontado esos niveles, pues hay que darle una pauta de mantenimiento. ¿Que no podemos pedirlo en la analítica? Pues basarnos en las recomendaciones y mandarle vitamina D, porque ya sabéis que la vitamina D en estos pacientes que tenga unos buenos niveles aparte es necesaria porque nos va a ayudar a que se absorba el calcio de la dieta. Entonces, aunque no tengamos la determinación, pues suplementarla según las guías. Gracias, Marilena. Siguiente pregunta. Trabajo en rehabilitación de pacientes con afectación neurológica, lesión medular e ictus. ¿Cuál es el protocolo de solicitud de estudio de densitometría en esta población? ¿El mismo que la población general, teniendo en cuenta los factores de riesgo que puedan asociar? Vale, es una pregunta muy interesante porque ya sabéis que es un grupo, o sea, es un grupo, el paciente neurológico, de más alto riesgo que lo que le correspondería por su edad, ¿no? a la población general. Entonces, en estos pacientes ya sabéis que a nivel de osteoporosis neurológica hay una caída importante en la lesión medular, en los primeros meses tras la lesión medular. Hay muchos estudios, hay incluso un estudio de una compañera de Cataluña. Entonces, en estos pacientes es muy importante concienciarnos de que van a tener más riesgo de tener fracturas por fragilidad, que la osteoporosis neurógena va a ser otro factor de riesgo más añadido, así ya tienen antecedentes familiares de fracturas, si han tenido una fractura previa, y que es muy importante en estos pacientes prevenir las fracturas, porque todos hemos visto en nuestras consultas pacientes que han tenido un ictus, se han recuperado pues parcialmente, llegando a caminar con un trípode, se han roto la cadera y han perdido esa capacidad de marcha, ¿no? Entonces, en estos pacientes tenemos que concienciarnos y tratarlos, diagnosticarlos y tratarlos. Vale, ahora hay varias preguntas para la doctora Elena Calero. La primera sería, ¿cuál es el ejercicio de fuerza sin soporte corporal? Ejercicio con pesas. Quieren decir trabajar pues con TheraBand y cosas así. Muy bien.
Siguiente, ¿por qué no se recomienda el ejercicio excesivo en mujeres premenopáusicas? Por el riesgo de tener la triada de la atleta femenina, por lo de la anorexia, la osteoporosis y me falta una que me acabo de olvidar. Amenorrea. Amenorrea. Muy bien, ya, estabas atenta. Estaba atenta. Gracias. Voy rápido porque Pero hay ese es el varias ejercicio, preguntas de ejercicio. Elena, eso sería el ejercicio físico intenso, porque el ejercicio Muy normal en premenopáusicas está también recomendado. Se debe hacer, se debe hacer. No, se refiere, bueno, a la vigoréxica que está todo el día dando saltos. Siguiente pregunta, en las sesiones de ejercicio, siendo estas de 30 minutos, ¿estaría incluido ejercicio aeróbico y de fuerza? Bueno, lo que recomiendan es que el ejercicio aeróbico sea de 10 minutos como mínimo y que 2 veces a la semana hagamos de fuerza. Entonces ya combinas como puedas. También recomendaban, si no, 75 minutos de ejercicio más intenso. Se puede, yo creo que aquí es muy importante esto, el gusto de la persona, ¿no? Pues pon que estés apuntada 2 días al gimnasio, que el resto lo hagas por tu cuenta y te sea más fácil solo caminar. Bueno, es graduar un poco. Muy bien. Luego, una fuera del ejercicio, ¿qué opinión tenéis sobre las ortesis tipo Spinomed en fracturas vertebrales dorsales? Yo la uso. Bueno, yo no la uso, yo la prescribo a mis pacientes. Bueno, ¿Vale? yo aquí tengo una opinión diferente. Yo creo que el Spinomed está mucho más indicado en pacientes pacientes con osteoporosis, con fracturas vertebrales crónicas y paciente anciano que necesita una corrección postural y la sensación de tener algo que le sujete. En las fracturas agudas, excepcionalmente recomendamos un Spinomed. Depende, por supuesto, de la altura del nivel de la lesión, depende del tipo de fractura, no es lo mismo una fractura acuñamiento que una fractura que tenga afectación del muro posterior, ni que una fractura inestable, por supuesto, y depende de lo que quieras perseguir. Es decir, hay fracturas en las que te puedes permitir hacer una extensión, si es una fractura de acuñamiento te puedes permitir un Jewett, pero otras fracturas con afectación del muro posterior que no te lo puedes permitir, y el Spinomed no inmoviliza en todo, no inmoviliza las rotaciones, depende, es decir, que yo considero, además es que lo estoy viendo mucho y tuvimos un problema la semana pasada en nuestro hospital de esto mismo, es decir, se están tendiendo a prescribir Spinomed en fracturas vertebrales y no es una indicación para una fractura vertebral aguda. A veces te queda más remedio que prescribirlo en una paciente muy anciana, que tal, pero no es lo indicado. Y eso, bueno, eso es un tema importante, el de las ortesis, como os decía, es el tercer pilar que llevamos los médicos rehabilitadores. Ejercicio, conocimiento del metabolismo óseo y las ortesis. Y con esos 3 pilares no creo que haya ningún especialista que nos adelante, con lo cual os sigo animando a que os forméis. Desde la sociedad lo vamos a hacer con el curso de Osteosermed, que va a ser más que interesante y va a profundizar en todo, pero que vamos, que es una competencia que yo creo que nos viene como anillo al dedo a todos los aspectos. Y bueno, pues el tratamiento ortésico también se va a plantear y si queréis se puede hacer también en un futuro alguna ponencia o algo al respecto porque es muy, muy interesante. Hay muchas ortesis y hay que saberlas prescribir y es una competencia puramente nuestra. Nadie sabe prescribir una ortesis porque forma parte de nuestro itinerario formativo y única y exclusivamente del médico rehabilitador. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, tanto para prescribir como para conocer lo que debemos de prescribir. Que yo no lo indico en fractura aguda, ¿eh? No. Me refería que lo aplico en personas con fracturas crónicas y en mucha persona anciana, es cierto. Eso es. Y en esa función sí que yo me he fijado solo en el dorsal. Sí que les ayuda, ¿eh? Una vez ya han pasado la etapa aguda y han quedado con aquel dolor crónico y aquella tendencia como a caer hacia adelante. Yo ahí pero no en fase aguda, ¿eh? No, lo he entendido mal. No en fase aguda. Es perfecto. Y además hay una ortesis, no me acuerdo el nombre, que era de Takayama o de algo así, bueno, no me acuerdo. Hay una cosa sencillísima, cuando el enfermo no tiene medios, cuando no tenéis otra posibilidad, que es mandar al enfermo a ponerse una mochilita, que puede ser de su nieto o de quien sea, con 1 kilo de peso o medio kilo y que la lleve para salir, que tenga las hombreras anchas para que no le haga compresión a nivel de la axila y con eso tiene la suficiente. Exactamente, hace el sistema propioceptivo de recordar que tiene algo y de tenerse que enderezar.
Por supuesto, el Spinomec muchísimo mejor, pero que sepáis que una mochila, que además hay un artículo ya de hace unos años de Japón, me creo que era, o, bueno, que hablaba de este tipo de ortesis, no me acuerdo el nombre exacto, pero era un nombre japonés, y era ponerse una mochilita con medio kilo a 1 kilo, y con eso, para los ancianitos, muy ancianitos, para salir a la calle está fenomenal. Bueno, es lo que decimos, porque yo en el artículo este me asombró. Que indiquen los ejercicios de hiperextensión, yo me veo a mis abuelitas con la vértebra rota, boca abajo y tirando para atrás y no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo, pero os lo he explicado porque afirman que va de requete maravilla. Bueno, yo tengo un truco que me dijo una de nuestras fisios del hospital hace poco. Yo tengo una fractura vertebral que me hice hace 2 años, saltando a la comba. Y entonces... o sea, impacto no, ¿a que no? Me puse a saltar más de la cuenta. Y entonces me recomendó un ejercicio que hago mucho y que es buenísimo, que lo pueden hacer las ancianitas, que es sin tener que hacer el ejercicio de levantar la barbilla, sino sencillamente tumbada boca abajo en la cama, poner las manos debajo de la barbilla y quedarse con los codos apoyados un rato así en hiperextensión. Dejar caer la cabeza sobre la palma de las manos y estar un rato así haciendo hiperextensión sin forzar el ejercicio si es que no tienes capacidad. Solo lo que es como si vieras algo, eso es, apoyada las 2 manos en la barbilla. Bueno, son trucos caseros. Sí, los ejercicios en hiperextensión son de los que más evidencia tienen en osteoporosis. Se ha visto que reduce las caídas, disminuye las dorsalgias y lo que hay que hacerlos y hacerlos de manera correcta, pues enseñar al paciente que se tome boca abajo, que se ponga una almohada debajo de la tripa. Y es una de las cosas además que nos va a ayudar a combatir esa hipercifosis osteoporótica, porque ya sabéis que estos pacientes con muchas fracturas vertebrales van a tener un desequilibrio anterior. Entonces es muy importante potenciar los erectores de la espalda, que una manera se puede hacer con el Spinomec, que sabéis que es una ortesis activa, pero lo que está más recomendado es hacer ejercicios en hiperextensión para combatir esta hipercifosis osteoporótica. Ahí están llegando cada vez más preguntas. Estáis animando, o aquí se está animando. O siguiente, en mujeres, en mujeres muy delgadas, menor de 50 kilos, ¿sería suficiente caminar? ¿Genera suficiente impacto? Sí. Sí. Pues siguiente, así podemos ir avanzando. El inicio de en mujeres jóvenes, o sea, dentro de los ejercicios, solo para puntualizar, los ejercicios de alto impacto son los que más hacen masa ósea. Lo que pasa que hay que tener cuidado en los pacientes con osteoporosis porque pueden aumentar las fracturas. Una mujer premenopáusica que no tenga fracturas, que solo tenga densidad mineral ósea baja, puede hacer, y más que caminar, que le va a venir bien, como ha dicho Elena, hacer ejercicios de más impacto, de hacer jumper o hacer incluso, hay ejercicios que tienen evidencia que te coges, te subes una caja y saltas al suelo, ¿no? Ejercicios de impacto que han demostrado su evidencia. Bueno, no sé, en la última revisión decían que no hacía gran falta, ¿eh? Pero bueno, yo creo que el gusto tiene que tener que ver también. ¿Qué más? Preguntan sobre dice, han hablado de una aplicación para prescribir ejercicio. No me he quedado con el nombre. ¿Podemos repetirlo? Vivifrail se escribe. Vale. Vivifrail. Esto lo ha hecho el doctor Izquierdo y su equipo y está muy chulo, la verdad. Otra. Mi pregunta va dirigida a la doctora... Ay, perdón. Nada, Elena Calero. ¿Podría repetirnos el programa para prescripción de ejercicio? Ah, mire, este es lo mismo. El mismo, ha tenido repercusión. Los dos con V. Muy bien. Otra pregunta, ¿utilizáis la vitamina D en monoterapia o es mejor pautar calcio y vitamina D? Yo monoterapia, calcio de dieta, yo sí. Todos los estudios, sabéis que están hechos de eficacia de los tratamientos de la osteoporosis, están hechos con suplementos de calcio y vitamina D. Ya sabéis que los suplementos de calcio hubo su controversia desde una revisión sistemática de Boland hace unos años que decía que podían aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces a este Boland le criticaron porque dijeron que había hecho una revisión y no había cogido como el factor de estudio pues el aumento del riesgo cardiovascular, sino que había hecho su revisión y había sacado esas conclusiones. Entonces hay dos tendencias. Unos que dicen que es mejor darlo con la dieta
y otros, pues, aunque se tomen con la dieta, suplementarlo. Yo soy de la tendencia en el que yo creo que es importante calcular cuánto calcio se está tomando con la dieta, que ya sabéis que hay formas sencillas, está de preguntarle si se toma 4 o más lácteos al día, o hay calculadoras, en la calculadora de calcio de la IOF, lo que pasa es que esa calculadora se tarda más tiempo, o sea, no es poco práctica para la consulta diaria, o también la SEIOM ha sacado una calculadora para valorar la ingesta de calcio. Entonces, ya sabéis que es súper importante los tratamientos de la osteoporosis, ya sea por suplementación o por dieta, que cubran las necesidades de calcio al día. Entonces, y luego que tengan unos buenos niveles de vitamina D para asimilar ese calcio. Entonces, si no cumple con las recomendaciones de calcio al día, pues se le puede suplementar lo que le falta de calcio, que cada vez ya sabéis que hay más suplementos que tienen la mitad, tienen unos 600 o 500 miligramos de calcio y tienen más dosis de vitamina D. Entonces, importante suplementar la vitamina D, pero no nos debemos olvidar que el paciente tiene que tener el aporte de calcio, porque por mucho que tenga vitamina D para absorber el calcio, si no lo estamos tomando, pues no nos va a dar apenas beneficios. Yo aquí quería comentar una cosa con respecto a la determinación de vitamina D. Hay cierta controversia porque la determinación es muy costosa a nivel de los hospitales, con lo cual ha habido varias reuniones de consenso para intentar prescribir cuando estuviera verdaderamente indicado. Entonces, parece que verdaderamente indicado la petición de vitamina D hay 4 supuestos. Uno es la mala absorción intestinal, porque no se absorba a nivel intestinal. Otro es las enfermedades del metabolismo óseo, como puede ser una osteomalacia, un Payet. Otro es los enfermos institucionalizados, encamados crónicos o enfermos que no salen. Y el último es el alto riesgo de fractura. En esos 4 supuestos, la determinación de vitamina D es obligada. Y además, ya sabéis que hay que llegar a los niveles de vitamina D óptimos para poder medicar, cosa que no todo el mundo hace y es importantísimo, porque muchas veces hay gente pues, de otras especialidades o gente de la nuestra sin mucha formación que prescribe un medicamento sin haber pedido una analítica de osteoporosis previa. Pero que sepáis que esos enfermos que vemos de riesgo, donde hay que pedírselo se pide, pero que no hay que pedir vitamina D a todo el mundo por el mero hecho de saber que está deficitario, porque casi todos lo van a estar. Es decir, que tenéis que tener un criterio para pedirlo, porque su determinación es muy costosa y no se puede hacer. Es decir, casi es mejor medicar, es más, a lo mejor más barato medicar si tenéis cierta duda que pedir la determinación. Y eso acordaros que en esos 4 supuestos es obligatorio y en los demás supuestos entrecomillado, un poco según lo veáis. Perdona, la doctora Oye me dice que la ortesis de la que hablas es la de Watanabe. Eso es, sí, es verdad, se me olvidaba el nombre, es verdad, Watanabe, sí. Iba a decir Takayasu, pero eso Ya que estamos, lo decimos, ¿no? Con nombre y todo. Es verdad. Hombre, muchas no, gracias, ya se te doctora. haya olvidado, ya nos lo hizo. Muchas gracias. Hay dos preguntas relacionadas con añadir a la vitamina D. Preguntan si suplementar también con vitamina K2 y magnesio. Cada vez hay más estudios que dicen que no solo nos tenemos que centrar en la vitamina D, sino que también hay otras cosas que nos influyen, ¿no? en esa salud ósea. La vitamina K, ya sabéis que también nos influye en el hueso, lo que pasa que la vitamina K, suplementarlo, que es calcitriol, no, conaquión creo que es, se puede prescribir, pero en determinados pacientes en los que tienen déficit importantes, como trasplantados hepáticos, etcétera. De por sí, se recomienda suplementar la vitamina K, el magnesio, mejor por aporte dietético. Vale. Aunque sí que creo que hay algún suplemento que te une, suplemento de vitamina D y magnesio. Otra pregunta, ¿el Betacross se puede pedir fácilmente en centros hospitalarios? Nosotros en el hospital lo tenemos, pero como os decía en la charla, que las determinaciones dependen mucho del sitio donde se trabaje. Nosotros cuando pedimos la analítica es una de las cosas que nos la analizan. Si no, pues si no tenéis este marcador que es más novedoso que el CTX, por lo menos pide CTX. Si queremos pedir marcadores, porque ya sabéis que los marcadores también tienen su controversia, tienen sus utilidades,
pero no se recomiendan pedir de rutina en los pacientes con osteoporosis. Quedan tres preguntas, ¿vale? Si la paciente es ya menopáusica y solo tiene osteoporosis en la densitometría sin otros riesgos de fractura de edad media, ¿prescribiríais ya tratamiento con alendronato, risendronato u otro tratamiento además de vitamina D y ejercicio? ¿Tiene osteoporosis? Solo osteoporosis en densitometría sin otros riesgos de fractura y edad media y menopausia. Vale. No. Yo lo que haría es calcular el riesgo que tiene de fractura. Ya sabéis que el paradigma ha cambiado, que antes se trataba de densitometrías y ahora se trata según el riesgo de fractura que tienen los pacientes. Entonces, calcularle el riesgo de fractura y si no están los umbrales de tratamiento, para poner tratamiento de osteoporosis, pues hacer recomendaciones de calcio, vitamina D, ejercicio, y luego a eso sí que se recomiendan, según determinadas guías, hacerle seguimiento a los 3 años y volver a valorar el riesgo que tienen esos pacientes de fracturas. O sea, no dejarlas abandonadas, sino ya sabemos que va a tener un factor de riesgo importante para las caídas, que es la DMO, entonces pues vigilarle para que según van cumpliendo más edad, que van a ir aumentando el riesgo, ¿no? Pues para tenerlas vigiladas. Preguntan, ¿algún protocolo de diagnóstico y tratamiento para fracturas osteoporóticas espontáneas en pacientes PCI? Protocolo. Bueno, es que los PCI, claro, es un problema porque son niños. Y ahí hay de todo, ¿no? Yo he oído personas que les tratan y personas que no. Es cierto que se rompen, pero yo no conozco ningún protocolo, la verdad. No sé vosotras. Yo protocolo no conozco, sí que ya sabéis que los niños hay solo determinados fármacos que utilizamos para la osteoporosis que están indicados. Entonces ahí pues tenemos menos probabilidades de poder ponerle determinadas medicaciones porque estarían fuera de ficha técnica, habría que utilizar uso compasivo. Y sí que hay un estudio muy interesante ya de hace yo creo que unos 7 años, en el que los niños con PCIs se veía que mejoraba la masa ósea con el uso de plataformas vibratorias. Vale. Entonces también es otra opción. Otra pregunta de ortesis. Para fracturas agudas dorsales, se suele recomendar el Jewett o el Taylor. ¿Cuál otro recomendáis? Y para las fracturas lumbares. Pues depende del nivel de fractura. Sabéis que el Jewett solamente se puede poner entre D7 y L1, porque la almohadilla es un sistema de 3 puntos y la almohadilla tiene que estar focalizada en la zona de la fractura y tampoco sube más allá de D7, con lo cual hasta D7 podemos recomendar el Jewett. En las fracturas lumbares, por debajo de L1, ponemos un lumbostato que puede ser prefabricado o que puede ser a medida o que puede ser un sistema de esos que tienen un soporte interno más rígido y luego un sistema elástico. Hay muchísimas alternativas en el mercado para poder sujetar las fracturas. Y luego, si tiene afectación del muro posterior, ya sí que es un lumbostato a medida, rígido y bueno, pues de prefabricado, nada, eso es un poco. Y luego las fracturas que son por encima, las dorsales, por encima de D7, pues ya se utilizan sistemas que puedan tener, en función de la altura, pues soporte occipital, soporte mentoniano, o bueno, pues, hay que valorar sobre todo el nivel de la fractura y el tipo de la fractura, que también es una cosa que tenemos que valorar. Y luego si puede realizar extensión o puede realizar rotaciones y en función de eso iremos poniendo más o menos sujeciones a la ortesis básica. Y última pregunta. ¿Cuándo se debe prescribir magnetoterapia en la osteoporosis? Buena pregunta. Buena pregunta. Para terminar bien. Está bien, como colofón está fenomenal. Estupenda. La he dejado ahí. Bueno, yo, si queréis, hablo de mi conocimiento, si tenéis alguna... la magneto se ha utilizado en múltiples ocasiones para la osteoporosis, se ha recomendado siempre, se sigue recomendando, hay enfermos que vienen a ponérsela, aunque no creo que haya ningún estudio de evidencia que demuestre que sirva para gran cosa. Sí que es cierto que se pone también con un efecto euforizante, hay estudios de magneto transcraneal, ya lo sabéis, pero yo dudo realmente de que haya algún estudio que yo conozca que lo ampare. Lo que sí es cierto es que no se tiene un efecto placebo, pero mucha gente
viene pidiéndolo. No sé si eso es suficiente para justificar su utilización, que yo creo desde luego que no. No sé si alguien sabe algo. Sí que hay estudios que han valorado la eficacia de la magnetoterapia tanto en animales como en humanos. Yo creo que los servicios de rehabilitación pues es otro tratamiento que tenemos más, que podemos indicar a nuestros pacientes, pero es un tratamiento que necesita estudios de evidencia para poder prescribirlo, ¿no?, de manera protocolizada. Entonces sí que hay algún estudio, pero hay que andar en este campo y para aumentar la evidencia. Uno de nuestros compañeros del grupo de trabajo de osteoporosis está realizando un estudio para valorar la eficacia de la magnetoterapia en estos pacientes para intentar a ver si se le puede dar más evidencia a esta técnica. Ahora con lo del COVID ya sabéis que la magnetoterapia, no sé, os habrá pasado en muchos servicios, todos estos aparatos que hay que compartir, pues se está evitando utilizarlo, entonces que sepamos que es una cosa que podemos prescribirla. Hoy por hoy no hay mucha evidencia para mandarla, pero es una cosa que tenemos, aparte de la medicación, los ejercicios, etcétera. Pues no hay ninguna pregunta, yo creo que hemos respondido unas 20 preguntas, o sea que bien. Muy bien. Bueno, pues muy bien, llegado a este punto y ya además nos hemos pasado el horario, volver al agradecimiento a los ponentes, la doctora Calera, la doctora Rodríguez, a la doctora Sánchez Tarifa, que está detrás del telón trabajando igual que nosotros, al doctor David Hernández, que nos ha dejado la plataforma de la Sociedad Centro, y sobre todo al laboratorio Amgen, que ha colaborado para que este webinar se lleve a efecto. Mis enormes agradecimientos a todos y a todos los participantes, que han sido muchos, y me siento muy contenta de cómo ha salido este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias Gracias a todos.